¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces, el paciente refiere que evacuó recientemente, pero el paciente está distendido. ¿Mm? Entonces, mucho ojo con la presencia de detención de heces y gases también. Pero si está presente, es patoneumónico de un cuadro obstructivo. Entonces, ver en qué grado el paciente está deshidratado, los signos vitales, ¿sí? Si hay presencia de shock o sepsis, es muy importante para saber la gravedad del paciente con una obstrucción intestinal. Aquí es donde aplicamos siempre las tres vías, ¿verdad? Sonda nasogástrica, sonda vesical y vía periférica, ¿verdad? Eso se mantiene en el cuadro de obstrucción intestinal. Es muy importante. Bueno, entonces hay signos que a veces se ven en los cuadros clásicos de obstrucción intestinal. Ustedes habrán estudiado en semiología. Ujú. Esto no siempre encontramos. Es importante siempre buscar las cicatrices quirúrgicas, revisar las regiones herniarias, porque hay veces en la mujer, por ejemplo, y por sobre todo cuando son obesas, la hernia crural, por ejemplo, es muy difícil de diagnosticar y a veces es la causa de una obstrucción intestinal. ¿Ok? A la palpación, no se olviden, cicatrices y por sobre todo, todos estos aspectos vamos a encontrar con el tacto rectal. Es muy importante realizar el tacto rectal. Timpanismo o vemos a veces matidez, ¿sí? Esto es semiología. Ruidos aéreos aumentados, metálicos, deberíamos de escuchar en la obstrucción intestinal. Hay veces que esto cuando es avanzado ya no escuchamos o es una peritonitis. Mucho ojo con los pacientes que eh, la obstrucción intestinal, generalmente hay ruidos hidroaéreos aumentados. Cuando nosotros tenemos ruidos hidroaéreos ausentes, mucho ojo que puede ser una peritonitis. ¿Mm? Su causa inicial pudo haber sido una obstrucción intestinal, pero en ese momento ya es una peritonitis porque se perforó el intestino. ¿Mm? Mucho ojo con eso. Vamos a tener distensión, vamos a tener vómito, vamos a tener todos los signos clínicos de una obstrucción intestinal. Pero si hay silencio abdominal, mucho ojo. Pensar seriamente en una peritonitis. Muy pocos cuadros abdominales producen silencio abdominal. ¿Mm? Uno de ellos es la peritonitis. Entonces, si ustedes no escuchan ruido intestinal, pensar seriamente en una peritonitis. Tacto rectal, como les dije, vamos a ver si hay tumores o no, vamos a ver si hay fecaloma, si hay sangre, cuerpo extraño, vamos a ver el fondo del saco de Douglas, si hay dolor o no, ok, vamos a ver el tono del esfínter, la temperatura. Es muy importante el tacto vaginal y el tacto rectal. No se olviden de hacer eso. Y en el laboratorio nos va a ayudar por sobre todo para la evolución del paciente. Por sobre todo para la evolución del paciente, para poder hacer las correcciones hidroelectrolíticas, el estado ácido básico con una gasometría, la función renal, para ver hasta qué punto esa deshidratación impactó sobre la función renal. Entonces, el laboratorio no es diagnóstico, sino sirve para manejar la evolución del paciente. Y método de imágenes es uno de los pocos aspectos, uno de los pocos lugares donde la radiografía simple de abdomen sigue vigente y yo diría que es más útil que ningún otro en la obstrucción intestinal. Se hace una radiografía de abdomen de pie. ¿Mm? Y vamos a ver esto que están aquí. Este es gas y esto que está aquí por debajo es líquido. Por eso ahí se llama nivel hidro. Acá está aquí está el líquido y aquí está el gas. Nivel hidroaéreo. Acá hay otro nivel por debajo líquido, por arriba aire.
nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo. ¿Se entiende? En este caso, vemos niveles hidroaéreos centrales. Esto estamos hablando de intestino delgado. Niveles hidroaéreos centrales, estamos hablando de intestino delgado. Aquí vemos intestino delgado. Todo esto. Entonces, la famosa imagen en pila de moneda. ¿Se acuerdan? En radiología Brandado. Imagen en pila de moneda. ¿Eso por qué? Porque el intestino está dilatado y estos son los niveles hidroaéreos en el intestino delgado. Y aquí, esta es la imagen típica de un vólvulo de colon sigmoide. Aquí vemos el stock en esta zona. Aquí está el pie del vólvulo. Y la imagen típica en caño doblado, también se llama. Esta es la imagen típica del vólvulo de colon sigmoides. Y este no es una imagen central como esta. Es una imagen más periférica. Entonces ahí tenemos que pensar en una obstrucción del intestino grueso. Estas ya son imágenes más específicas, colon por enema, que habitualmente no utilizamos en un caso agudo. No utilizamos en un caso agudo, pero diagnosticamos una obstrucción parcial en caso de una obstrucción crónica. Ecografía de muy poco uso en la oclusión intestinal. La tomografía nos muestra también niveles importantes. ¿Ok? Niveles importantes donde podemos ver masas, ¿sí? Aquí vemos vólvulo y los niveles. ¿Ok? Bueno. Rectosigmoscopía podríamos usar para diagnosticar los tumores bajos. La colonoscopía es muy difícil a veces utilizar en la oclusión intestinal cuando sospechamos de un vólvulo de colon sigmoide. Podríamos tratar de hacer una devolvulación endoscópica, se llama. Pero en la urgencia no se usa mucho. Bueno, ¿y qué hacemos? El manejo inicial en asa abierta, recuerden que se pierde mucho líquido. Mucho líquido. Entonces, enérgicamente, reposición hidroelectrolítica. Catéter periférico, antibiótico terapia, sonda nasogástrica, sonda vesical. Y tratar de ver la causa. Tenemos horas para poder rehidratar al paciente e investigar la causa. En asa cerrada, tenemos que tratar de reponer también enérgicamente hidroelectrolítico y tratar de disminuir, acortar nuestra investigación de causa. ¿Por qué? Por la posibilidad de perforación y a la oclusión intestinal se suma la peritonitis por perforación. El mismo manejo, ¿sí? Solamente que el manejo diagnóstico tiene que ser un poco más acelerado. Cuando nosotros hacemos una radiografía de abdomen y vemos el ciego dilatado, el ciego dilatado es un mal pronóstico en la obstrucción intestinal con asa cerrada. Si el ciego mide más de 12 centímetros, es una situación de inminente estallido del colon. Inminente estallido del colon. Entonces hay que apurar el tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces estos son los principios del tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Cuando tenemos una sospecha de una adherencia o bridas, tratamos de manejar la obstrucción intestinal en forma conservadora. Le colocamos una sonda nasogástrica, le hidratamos, le ponemos una sonda vesical y vemos, habitualmente en 24, 48 horas a veces los cuadros obstructivos ceden y no requiere un tratamiento quirúrgico. Cuando el cuadro dominante en la obstrucción intestinal es el dolor, pensemos en un vólvulo, pensemos en una obstrucción mecánica asa cerrada, pensemos en una estrangulación y el tratamiento tiene que ser la cirugía de entrada. ¿Por qué? Por la posibilidad de perforación, de isquemia y perforación.
Bueno, entonces, cuando tenemos un megacolon, esto ya es un poco especializado, tratamos de hacerle una rectosigmoidoscopía y vemos si hay necrosis o no. Si no hay necrosis, entonces tratamos de hacer una devolvulación endoscópica. Si hay necrosis, cirugía de Hartmann. ¿Cuál era la cirugía de Hartmann? ¿Quién recuerda? Ya vimos la otra vez. Hola. Creo que era, tipo, se resecaba lo que era entre el colon recto y el colon sigmoide y se hace una colostomía ahí. Sí. Resección del colon sigmoides, ¿verdad? Abocamiento, colostomía del colon proximal y cierre del muñón rectal. Esa es la cirugía de Hartmann, que habitualmente utilizamos mucho en la cirugía de urgencia, ¿sí? Y generalmente tiene dos tiempos, ¿verdad? Porque después se hace la restitución del tránsito, ¿ok? Entonces se quita el colon sigmoides, el cabo proximal se aboca al exterior, que es la colostomía, y el recto se sutura, el cabo distal. Y en un segundo tiempo, después se reconstituye el tránsito. ¿Se entiende? Ya Sí, sí, sí. miramos, eso ya hicimos la otra, ya vimos. Bueno, entonces, esto más o menos es lo que nosotros estamos diciendo. Con válvula ileocecal incompetente, entonces el tratamiento, tratamos de hacer un tratamiento conservador. Válvula ileocecal competente, sin perforación, colectomía total, ileorectoanastomosis. Con perforación, peritonitis. ¿Sí? Y se trata como una peritonitis. Bueno, y estas son las cirugías que dijimos la otra vez. 3 tiempos, 2 tiempos, 1 tiempo. Colostomía derivativa, resección del colon y cierre de la colostomía. Colectomía segmentaria, colostomía terminal. Y en el tercer tiempo, anastomosis colorectal primaria. ¿Ok? Entonces, esta cirugía, esto se opera 3 veces. Lo primero, se hace una colostomía para derivar. Se entra en el segundo, se hace la resección del tumor, por ejemplo. Se deja la colostomía. Y en el tercero, se entra y se cierra la colostomía. Si hacemos en 2 tiempos, hacemos la colectomía segmentaria y dejamos una colostomía. Y en el segundo tiempo, hacemos el cierre primario. Y la cirugía en un tiempo, entramos y hacemos todo. Colectomía segmentaria y anastomosis primaria. ¿Ok? Eso depende de las situaciones. El cirujano determina qué hacer de acuerdo a qué situación. Hoy en día la cirugía en 3 tiempos prácticamente ya no lo utilizamos. Habitualmente hacemos la cirugía de 2 tiempos o hay veces en situaciones controladas la cirugía de 1 tiempo. Y si es que finalmente no cede los cuadros de brías y adherencias, se hace la cirugía. Hoy en día ya hacemos por videolaparoscopía también. Entramos y liberamos las adherencias. ¿Mm? ¿Ok? Bueno. Y el pronóstico depende. Depende de cuánto es la evolución del paciente, de qué produjo, porque nosotros podemos resolver la obstrucción, pero la causa de la obstrucción es un tumor, por ejemplo. Generalmente los que debutan con una obstrucción estamos hablando de un estadio 4 de tumor. La edad, la presencia de necrosis o de peritonitis, ¿verdad? De acuerdo a eso vamos a ver la evolución y la mortalidad del paciente. ¿Ok? Todos estos cambios va a pesar en el pronóstico del paciente. Estos pacientes si están graves, si tienen graves desequilibrios metabólicos y electrolíticos, van a terapia intensiva y con un pronóstico muy reservado. Bueno, vamos a, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. No sé si hay preguntas. Doctor,
En toda obstrucción se hace la incisión mediana, también se prefiere un tipo de incisión. Sí. No, cuando hacemos una cirugía de urgencia, no solamente la oclusión, en la peritonitis, en una hemorragia digestiva, en trauma, cuando hacemos una cirugía de urgencia, hacemos una laparotomía mediana supra e infraumbilical, sifopubiana. ¿Mm? Esa es la regla, digamos, que en cirugía de urgencia. A no ser en casos así seleccionados que lo abordamos por la laparoscopía, ¿verdad? Donde vemos que podemos hacerlo, intentamos meter por lo menos el trocar, mirar, y si es que es posible resolverlo, lo resolvemos por laparoscopía. Pero si hacemos una laparotomía, la laparotomía es sifopúbica. Sifocuy. Mediana, ¿verdad? Sí. Y otra cosa, con la zona nasogástrica ya podemos ya descomprimir, pero digo para dar más tiempo, ¿verdad? Y depende, por eso es interesante, identificar si la obstrucción es una obstrucción baja o una obstrucción alta, en primer lugar. En segundo lugar, si esa obstrucción es en asa cerrada o asa abierta. Supongamos que vos le pones la sonda nasogástrica y la sonda drena muy poco, pero el paciente sigue con mucho dolor. ¿Mm? Si el cuadro dominante es el dolor, 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 ojo, esa obstrucción casi de seguro es una obstrucción con asa cerrada y la isquemia es la que está generando el dolor agudo. ¿Mm? Sí. Entonces, ahí, ni por más que le tengas con su sonda nasogástrica, ese paciente no mejora. ¿Mm? Ese paciente tiene que ir a cirugía. ¿Se entiende? Sí, doctor. O cuando vos ves que hay una gran dilatación del colon y vos le pones la sonda, no drena nada, paciente no vomita, ojo, asa cerrada. Y ahí el cuadro, recuerdan que por la dilatación se produce la isquemia y eso lleva a la perforación. Que esté isquemizando el intestino, eso duele mucho. Entonces es muy importante identificar uno u otro paciente. Está ese paciente que vos ahí está tranquilito y drena su sonda nasogástrica, drena 3000 por día. ¿Mm? Esa obstrucción intestinal, ya sea alta o baja, pero con asa abierta. ¿Mm? No hace isquemia. Entonces en eso intentamos el tratamiento no operatorio. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Creo que sí, doctor. Ya no hay más Bueno, dudas. les dejo entonces para su clase de clínica médica, ¿sí? Dale, doctor. Muchas Bien. gracias. Vale, chao, Gracias, chao. doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.